todos. Mi nombre es Denis Mamani, coordinador de los eventos académicos del CAR, Ancagua Internacional, y como gestor de la JJ Resolución de Disputas. Como es de conocimiento público, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Internacional viene realizando todos los sábados eventos académicos con el fin de poder fortalecer conocimientos y capacidades de nuestros usuarios. Yendo esa misma línea, para el día de hoy tenemos un invitado con trayectoria y experiencia en la materia que nos abordará el tema de defensa jurídica del Estado en los procesos arbitrales, el doctor Darwin Urquizo Pereira. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Listo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, un gusto estar acá en Ancagua, Internacional. Para mí es un honor y un gusto. Bueno, y algo de experiencia tengo, no tanta, pero lo poco que sabemos vamos a tratar de compartir con ustedes. Bien, doctor. Voy a proceder a presentarle. Doctor Darwin es abogado especialista en Derecho Constitucional. Fue procurador público y ex representante de las universidades ante el órgano de control de magistratura del Cusco. Tiene una pasantía de estudios en Washington, D.C., es becado por la Embajada de Estados Unidos y cuenta con estudios nacionales e internacionales. Tiene artículos publicados en revistas de especialización. Bueno, se recuerda a todo el público presente que debe mantener los micros y cámaras apagados y recordarles que las preguntas se recepcionarán en la parte final de la ponencia, por lo cual pueden efectuarlo mediante Zoom o también mediante Facebook Live. También se recuerda a todos los asistentes que terminando la ponencia se realizará el sorteo de una media beca para el curso de administración denominado Administración de Contratos, nueva obra. Bueno, sin más preámbulo, le otorgo el uso de la palabra, doctor. Adelante, doctor. Puede iniciar. Muchas gracias. A ver, un favor, voy a compartir pantalla. Si me puedes habilitar al otro usuario, por favor, para... Ahora ya puedes compartirlo. Sí, que me sacó del Zoom del otro usuario. Dame un segundo. Está volviendo a conectar. Bueno, mientras que carga estaremos hablando algunos conceptos, algunos conceptos básicos de la defensa jurídica del Estado. Miren, lo primero que hay que decir en realidad es que la forma como se realiza la defensa y quién realiza la defensa jurídica del Estado está contemplado en la Constitución, no está en otra norma jurídica, o solo está en otras normas jurídicas como unas leyes o el reglamento o en los MOF o en los puestos que tiene las instituciones, ¿no? En el manual de perfil de puestos que tienen las instituciones, sino surge de un mandato constitucional en el artículo 47 que literalmente establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. Esa es una disposición constitucional. Además, si bien es cierto, había algo parecido en la Constitución del 79, una redacción parecida, es en esta Constitución en la que se plasma definitivamente que la defensa del Estado está a cargo de un funcionario llamado procurador público. En realidad, dentro de la historia, ¿no? El término procurador es muy cuestionado, porque en realidad procurador viene del término persecutor, que debería ser más parecido al perseguidor, ¿no? Al perseguidor, al fiscal, en otras palabras, que al que defiende los intereses del Estado. Pero se ha decidido poner procurador, bueno, porque es una tradición jurídica acá en los países de América Latina. Porque, por ejemplo, si ustedes revisan, no sé si alguno de ustedes ha leído esta hermosa novela de Dumas que se llama El Conde de Montecristo. Ahí hay un personaje, uno de los personajes principales, uno de los villanos principales, que es el procurador del rey, Villefort, ¿no? Quien ejerce como procurador del rey. Pero ahí no es alguien que defiende el Estado, sino más bien es un persecutor, ¿no? Tipo un fiscal. Entonces, bueno, ha ido evolucionando el nombre, pero al final el procurador es el funcionario público que defiende los intereses del Estado. No es fiscal, no es un abogado público, ojo, no es un abogado público,
Un favor, si me permites el acceso de mi otro usuario, por favor. Ya, no es un defensor público, no es un abogado particular, no es un juez, es el abogado del Estado. Y además, como abogado del Estado, solo puede ser abogado del Estado, no puede ser, No, no puede tener otro cargo adicional más. Es solo el abogado del Estado. Entonces, por favor, me confirman si se ve. Sí, ya, listo. Ya, acá está el artículo que estaba diciendo, el artículo 47, Defensa Judicial del Estado. Muy bien. Entonces, este procurador, este funcionario llamado procurador, quien ejerce la defensa judicial del Estado, obviamente este artículo 47 estuvo redactado en el contexto del 92-93, no había algún indicio de que el arbitraje iba a calar tanto en nuestro sistema jurídico, si bien es cierto en el artículo, en respecto al fuero jurisdiccional, se reconoció literalmente en la Constitución como un fuero jurisdiccional la sede arbitral, pero bueno, pusieron en el tema del artículo 46 defensa judicial del Estado. Pero obviamente ya esto interpretado en su máximo esplendor, se entiende que es la defensa del Estado en todo tipo de proceso, donde se va a discutir los derechos y obligaciones del Estado, ¿no? Por más que se llame defensa. Bueno, entonces, este funcionario procurador no es un fiscal, no es un juez, no es un abogado público, menos es un abogado particular, es el abogado del Estado. Entonces, así como las personas tenemos un derecho fundamental de elegir nuestra defensa y que un abogado nos asiste en nuestros procesos judiciales, igual el Estado tiene ese derecho, solo que se reserva a un funcionario especial que tiene el nombre de procurador público. Ahora va, no solo es quien ejerce o cómo se ejerce la defensa jurídica del Estado, no solo está a cargo de un procurador, de un funcionario, sino es todo un sistema administrativo del Estado, está dentro de los sistemas administrativos y es el sistema de defensa jurídica del Estado. Esto fue insertado el año 2008-2009 por las reformas que hizo Alan García, el presidente García, y se creó el sistema de defensa jurídica del Estado, entre otros sistemas novedosos como el Servir y otros sistemas más justamente para modernizar el Estado. Y salió en ese entonces un decreto legislativo, el año 2008, en base a tratar de desarrollar la defensa jurídica del Estado. Antes teníamos una norma muy endeble que más hablaba del procurador del gobierno en la época de Fujimori y casi ningún tipo de regulación de los procuradores municipales, regionales, ni nada. Eso se dejaba a la libre discrecionalidad. Entonces, usualmente el procurador no se sabía exactamente qué hacía, si era el abogado del alcalde, el abogado de la institución, el asesor legal, quién defiende el Estado, porque a ustedes, inclusive aún, van a verificar que cuando se notifica una demanda, sea cual sea, se notifica a la institución para que el titular, quien sea, responda y aparte, paralelamente, se le notifica al procurador público. Cuando yo entiendo que eso ya no debería ser por los temas que vamos a ver posteriormente. Pero ojo, es un sistema, es todo un sistema. El sistema del 2008 fracasó, de verdad fracasó porque, si bien es cierto, tuvo algunas buenas intenciones, se creó el Consejo de Defensa del Estado, se dio algunas atribuciones, cómo se tiene que actuar los procuradores, la información que tienen que dar, los lineamientos, pero fracasó por un tema de diseño institucional, y es que los procuradores seguían defendiendo o seguían dependiendo funcionalmente del titular de la entidad. Entonces, el alcalde, si es el que te pone, por ejemplo, de procurador público y de él depende el cargo, obviamente tú vas a estar sujeto y vas a hacer lo que el alcalde quiere o no vas a realizar las denuncias correspondientes. Entonces es un tema de diseño institucional. Esa fue en realidad el fracaso. La cosa es que entre el año 2017 y el año 2019 se cambia todo el sistema y se crea este decreto legislativo número 1326, que es el decreto legislativo que actualmente está vigente. Esto es importante decirlo porque miren, si ustedes revisan algunos apersonamientos de algunos procuradores, escritos, nombramientos, inclusive cómo se hace de algunos procuradores,
lamentablemente van a advertir que se refieren a la norma anterior, a la del 2008, y no a esta nueva, que casi que parece que mucha gente no se ha enterado que hay, o sea, que existe ya un nuevo ordenamiento jurídico, o una nueva forma, cómo funciona el sistema de defensa jurídica del Estado, que es este decreto legislativo 1326 y su reglamento, que es el 018-2019. JUS, acá falta el JUS. Este decreto legislativo crea además un órgano nacional como órgano rector del sistema, la Procuraduría General del Estado. El procurador, y crea el cargo del Procurador General del Estado. Y establece además que todos los procuradores van a, que todas las procuradurías en realidad se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado. Ya no al titular, ya no a la institución, sino están vinculados administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado. Bien, este es el artículo 24 de la ley, ¿ya? Las entidades públicas tienen como órgano de defensa jurídica una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Ojo, en la Procuraduría Pública se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura, o sea, casi, casi como el titular, más o menos, ¿ah? Ojo, no es un funcionario de segundo nivel, no es un asistente del alcalde, no es un órgano de consulta como las oficinas de asesoría legal, no. Es un órgano especializado de defensa que está ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Ojo, te dan cuenta lo que dice, ¿ah? Esa se constituye en el órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado. Ojo, vuelvo a repetir, realiza la defensa jurídica del Estado es el procurador, y las procuradurías como institución, como oficina. No existe norma legal, dispositivo legal que pueda derivar que otro funcionario pueda realizar la defensa del Estado. Lamentablemente aún el Poder Judicial bueno, y algunos, digamos, otras instituciones donde se resuelven procesos en el cual el Estado está involucrado como parte, notifican a la institución y notifican al procurador. Y esperan además respuesta de ambos. Y si el procurador, digamos, defiende y la institución no lo hace, lo declaran rebelde. Pero eso está mal, porque el único que puede defender es el procurador, no otro funcionario, por más alcalde, gobernador regional, gerente, no tienen la facultad de apoderado judicial, legal, representante en procesos judiciales, en controversias donde se defienden los intereses del Estado. No lo tiene. Lo tiene, y acá lo voy a poner, el procurador público. El artículo 27.1 de la ley dice, el procurador es el funcionario que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Ojo, hemos revisado lo que es la Constitución. Entonces, solo por mandato constitucional lo tiene el procurador. Por su sola designación le son aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y o apoderado judicial en lo que le sea pertinente. Él es el apoderado judicial, legal, representante en las controversias. Él, el llamado procurador público, no el alcalde, no el titular, no el gerente, nadie más que el procurador. Entonces, si ustedes en realidad son contraparte o trabajan en una procuraduría o en una institución y advierten que el procurador no hace la defensa y el gerente lo asume o el director o el alcalde, están vulnerando lo que dice la ley, porque miren, en derecho público, o sea, especialmente en derecho administrativo, las normas que se basa el Estado, el principio de legalidad es lo que manda. O sea, los funcionarios, las instituciones, solo pueden hacer lo que la ley les faculta hacer. Es muy diferente como las personas naturales, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Ese es nuestro principio de la verdad. Si no está prohibido, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana. Pero en derecho público, en derecho administrativo, la administración pública solo puede hacer lo que la ley le permite. ¿Por qué? Porque hay una interdicción de la arbitrariedad. Hay una interdicción de la arbitrariedad. La administración pública no puede hacer lo que le da la gana.
solo ejerce los poderes para los cuales está debidamente facultado. Entonces, si un funcionario público no tiene la facultad para hacer algo, se entiende que no lo puede hacer. Entonces, no tienen, repito, nadie más que el procurador la facultad de ejercer la defensa del Estado en una controversia judicial, arbitral, sea penal, sea cual sea la naturaleza. No ejerce. Y esto es importante, por favor, porque hasta ahora yo sigo viendo cómo hay instituciones que por un lado responde el procurador y por otro lado responde la institución. Si no responde la institución, el juez le declara rebelde. Y eso no puede ser así porque el procurador ya defiende a la institución, no podemos tener defensa paralela, no se permite la defensa paralela. Muy bien. Entonces, esta ley además ha establecido tipos de procuradurías, ¿no? Hay las procuradurías nacionales, que son las procuradurías tanto de los ministerios como de los organismos públicos que están a su cargo, ¿no? Las procuradurías regionales, que obviamente son las procuradurías del gobierno regional, las procuradurías municipales, que son las procuradurías de los gobiernos provinciales o distritales, y las procuradurías especializadas. Se ha creado las procuradurías especializadas. En realidad esto fue porque se dieron cuenta que funcionaba bien. Por ejemplo, la Procuraduría Anticorrupción fue creada como una procuraduría ad hoc por un caso específico, pero se dieron cuenta que funcionaba mejor, porque obviamente es un procurador especializado que no le debe su cargo al funcionario el cual va a investigar, entonces ya se puso como procuraduría especializada. Y hay otras procuradurías especializadas también, y dentro de esas procuradurías especializadas está la Procuraduría Pública Especializada en Arbitrajes, que vamos a hablar de acá un momento. Y obviamente ahora existe también las procuradurías públicas ad hoc, aquellas procuradurías que se crean solo para un caso concreto, no por un asunto en específico. Ojo, ojo, ojo. Ustedes han hecho arbitraje, les doy un tema de tesis, ¿ah? Ustedes han visto, hay un arbitraje que hubo entre la Municipalidad Provincial de Cusco, bueno, y este consorcio Imperio de los Incas. El 2019 creo, empezó, el 2018-2019 empezó el arbitraje. Muy bien, la resolución que nombra al procurador ad hoc lo firma el alcalde, Víctor Boluarte, ¿no? El alcalde ad hoc. Pero eso se basa en la anterior ley, en la del 2008. Conforme al decreto legislativo 1326, los titulares de las entidades ya no pueden nombrar procuradores ad hoc, no se puede realizar, no se puede hacer. Solo lo nombra el procurador ad hoc, la Procuraduría General del Estado. Entonces, ya que hablan del arbitraje, véanlo ese tema, ¿no? Si el procurador ad hoc en representación de la municipalidad en defensa de la beneficencia cumplía los requisitos de nombramiento para ejercer como tal. Bueno, ya, seguimos. Ya bueno, ya hemos hablado, ¿no?, del procurador, que él es el representante legal y apoderado judicial. El procurador público mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativamente con la Procuraduría General del Estado, sujetándose a los lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus funciones actúan con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia. Primero, conforme lo dice la ley, a ver, el proceso de nombramiento, en teoría, en lo que establece la ley, ya no depende ni del titular, o sea, no depende ni del alcalde, ni del gobierno regional, ni del ministro, ni del jefe del organismo público, nada. Sino quien ahora va a nombrar a los procuradores es la Procuraduría General del Estado. Ojo, ya no van a ser las instituciones. Entonces, esto en el futuro va a ser como tipo las OSIS, ¿no? Los órganos, los oficinas de control interno, no sé si ustedes han visto, que al principio la oficina de control interno hace algún tiempo dependía del titular. Han pasado ahora a la Contraloría General y son funcionarios de la Contraloría, ¿no? Pero ojo, pero trabajan en una institución, ¿no? Para fiscalizar los recursos. Más o menos va a llegar a ser así, o eso es el espíritu de la ley, ¿no? Que hay un procurador público de la entidad, de la municipalidad, del gobierno regional, pero, ojo, no depende de la municipalidad, sino depende de la Procuraduría General del Estado. Inclusive la ley y el reglamento, es cuando entró en vigencia, estableció y dijo que los procuradores que en ese momento ejercían el cargo no debían ya ser cesados, sino tenían ya que pasar
el proceso de evaluación por la Procuraduría General del Estado. Eso lamentablemente no se cumple. Los alcaldes y los gobernadores regionales siguen nombrando, sacando y nombrando los procuradores a su criterio, porque lamentablemente aún no se ha terminado de implementar el sistema, pero ya no deberían poder hacerlo, solo que también la Procuraduría se ha lavado la mano y no ha defendido a sus procuradores, porque oye, todavía no te he evaluado, entonces ya, pues, tu problema, ¿no? Ese escándalo que hubo del procurador Soria, del Procurador General del Estado, que lo sacó Aníbal, el premier, sin ningún tipo de justificación, sin respetar el debido proceso, es lo mismo que dejó que la Procuraduría General del Estado pase con los otros procuradores. Simplemente que pasó esto a nivel nacional. Claro, o sea, el procurador, y de verdad, o sea, y con justo derecho, dijo, oye, esto no es acorde a ley, pero ellos también dejaron que pase eso en las instancias subnacionales, no se pusieron fuertes, hicieron respetar su fuero. Pues simplemente es algo que estaba pasando y le pasó a él. Pero la ley dice otra cosa, o sea, la ley dice que ya no podrían ni deberían poder cesar los gobiernos regionales ni los gobiernos municipales ni nadie a los procuradores en función. Pero en la práctica siguen haciendo, siguen designando. Pero bueno, ya. Seguimos. Entonces, el procurador ahora depende funcional y administrativamente de la Procuraduría General del Estado. Ojo, pero él actúa con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia. O sea, si bien es cierto, hay lineamientos, reglas, normas que debo de cumplir, nadie me puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto, por si acaso, vete a un proceso civil y no te vayas a un proceso penal. O sabes que denuncia por este delito y no lo hagas por este delito. O sabes que plantea esta pretensión y no la otra pretensión. Eso lo ejerce el procurador público con autonomía e independencia. Nadie le puede decir cómo realizar su caso. Nadie. Y eso es algo bueno en realidad porque le genera cierto nivel de garantía, no es un incentivo a su función, es un diseño institucional mucho mejor para que nadie se meta en el trabajo del procurador y pueda ejercer tranquilamente sus funciones, tipo ya juez, tipo fiscal, ¿no? Y esto es importante también porque, no lo dije hace un rato, pero el procurador público es un funcionario que conforme a ley solo puede ser procurador público. Su cargo es a dedicación exclusiva y tiempo completo además. No puede ser otra cosa, no puede ser un abogado particular. Dejo de ser procurador, acaba mi horario de trabajo, voy a ir a defender a una tercera persona. No se puede. El cargo de procurador público es a dedicación exclusiva. Ojo, solo salvo ser docente. Ser docente sí está permitido. Ya, muy bien. Vamos a entrar un poco al tema de contrataciones con el Estado, porque donde más litiga el Estado es en temas donde más litiga en sede arbitral son controversias de contrataciones del Estado. Los otros tipos de controversia usualmente se van al fuero común. Es más, o sea, ni siquiera ponen usualmente cláusulas de arbitraje, ¿no? No, nada, o sea, donde sí o sí se van a arbitraje es donde el Estado tiene sus controversias, es en sede arbitral, discúlpenme. Ya. Entonces, acá vamos a hablar un poco, no vamos a hablar del proceso de contrataciones ni del arbitraje en contrataciones, solo de la defensa, o sea, del procurador en cuanto a las controversias de contrataciones con el Estado, porque obviamente hay personas que saben más que yo, que ustedes mismos han invitado, y no es el curso, ¿no? El arbitraje en contrataciones del Estado, sino es la defensa del Estado en proceso arbitral. Muy bien. Este es de la ley de contrataciones del Estado. Y acá hay algo importante, porque son dos leyes que se van a más o menos complementar. Uno es la ley de contrataciones y otro es este sistema de defensa jurídica del Estado. ¿Cuál voy a aplicar? Primero, los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente ley y su reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia. Este es el artículo 45.11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, esto me quiere decir que por un principio de especialidad, primero yo voy a aplicar en cuanto a la solución de controversias la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento y las normas que conforman todo el sistema jurídico de contrataciones del Estado. Ya después me voy al decreto legislativo de defensa jurídica del Estado. Entonces, primero tengo que ver, oye, cómo son los procesos arbitrales, si algo está normado en la Ley de Contrataciones del Estado. Si es que no está normado, ya recién me voy a la ley de la Procuraduría General del Estado. Muy bien,
la ley 3225 y sus modificatorias, el decreto supremo 344-2018, que es el reglamento, y el TUO, que es el 082. Más o menos esas son las normas que conforman los dispositivos normativos en materia de contrataciones del Estado. Conforme al artículo 45.1, cuando existe algún tipo de controversia en ejecución contractual, ojo, en ejecución contractual, no antes, sobre temas de contrataciones del Estado, se resuelve o mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Este acuerdo de las partes está puesto en una famosa cláusula arbitral, que está en el contrato, ¿no? Es que está en el contrato. Usualmente lo que hacen, y pasa siempre, es que siempre se dispone en la cláusula arbitral, que usualmente lo ponen de formato, es que previamente se vaya a una conciliación y después a un arbitraje. Entonces, siempre la gente, o los usuarios y el Estado mismo, o las empresas que tienen algún tipo de controversia con el Estado, prefieren primero irse a una suerte de conciliación, ¿no? Y después recién, inevitablemente, se van al arbitraje. Entonces, es importante hablar un poco acá de la conciliación en temas de contrataciones del Estado, porque el procurador tiene un rol, o quizás no lo tenga. Depende del punto de vista que lo veamos. Porque el punto es que cuando se plantea una conciliación, sea el Estado, la institución estatal, la que la plantea, o sea la otra parte, el contratista quien plantea, el Estado o la institución tiene que realizar un análisis costo-beneficio y tiene que decidir conciliar. Pero como en el decreto, y antes de esta nueva ley, inclusive de contrataciones del Estado, y cuando se basaba todavía en el decreto legislativo de defensa del Estado del 2008, inclusive si uno lee solo el sistema de defensa jurídica del Estado, dice que quien tiene que hacer el análisis costo-beneficio es el procurador público. Y ojo, hasta ahora lo que pasa es que ingresa una solicitud de conciliación a una institución del Estado, una solicitud de conciliación en temas de contrataciones con el Estado, y lo derivan a la oficina de la Procuraduría, y la Procuraduría empieza a pedir información a las áreas. Hace su análisis costo-beneficio, sugiere o no conciliar y manda al titular para que autorice o no. Pero quien hace el análisis costo-beneficio es la Procuraduría. Pero eso no debería ser así, porque la ley de contrataciones te dice quién realiza el análisis costo-beneficio en controversias específicas de contrataciones del Estado. Y sí, dice, durante la conciliación o ante la propuesta de acuerdo conciliatorio, el titular de la entidad, y por tercera vez, el titular de la entidad, con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales, realiza el análisis costo-beneficio de proseguir con la controversia, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible. En ambos casos se puede solicitar opinión de la Procuraduría Pública correspondiente o la que haga sus veces. Ojo, en temas de contrataciones del Estado, quien realiza el análisis costo-beneficio no es el procurador, es el titular de la entidad, con el apoyo de sus dependencias técnicas legales, de su oficina de esfera legal y las oficinas técnicas, infraestructura, no sé qué más tendrán, ¿no? El área usuaria. La intervención del procurador es opcional. O sea, si quiere el titular, le puede pedir opinión a la Procuraduría. No es obligatorio. La intervención del procurador público en temas de conciliación no es obligatoria. En temas de conciliación de contrataciones del Estado, ojo, porque si es otro tipo de controversia civil, laboral, cualquier otra cosa, tipo de controversia, sí el procurador hace el análisis costo-beneficio y se basa en el decreto legislativo 1326. Pero en contrataciones del Estado no es el titular. Ojo, esto es importante. Yo les pido que revisen a ver los expedientes de conciliación en cuál está involucrado en el Estado. Les apuesto que el 99% de los expedientes de nivel interno, el análisis costo lo ha hecho la Procuraduría, y la Procuraduría es la que ha pedido la información. Y la Procuraduría es que le ha dado la propuesta de conciliación al titular. Y eso no debería ser así, porque la ley de contrataciones del Estado le responsabiliza solo y exclusivamente al titular o a quien delegue. Y eso también, ¿y por qué tampoco el titular puede obligar al procurador a hacer esto? No lo puede obligar, ¿por qué? Porque ya el procurador ya no es una dependencia de la municipalidad, del gobierno regional, del ministerio, no.
Es una dependencia de un órgano autónomo que se llama Procuraduría General del Estado. ¿Ya? Entonces, obviamente ya no le puedo ordenar, ya no es parte de su staff de dependencias técnicas y legales. Es el defensor del Estado, que es otra cosa, pero no es parte del staff de los técnicos, ni es un abogado, o sea, ni es el asesor legal de la institución. Él es el defensor de la institución, que es otra cosa. Entonces, esto es muy importante. Lo mismo dice el reglamento, bajo responsabilidad. El titular de la entidad o el servidor en quien éste haya delegado tal función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio. El titular o a quien éste haya delegado la función. Por favor, es el que decide conciliar o rechazar. ¿Ya? Por favor. Y ellos hacen el costo-beneficio. Costo-beneficio. Y vuelvo a decir, si quieren, le pide opinión al procurador. Esto inclusive se mandó a consulta ya. Esta es la primera consulta en la materia, en realidad hay varias, pero yo lo pongo acá en la primera. La opinión de consulta OCE, la 113-2018. Esta lo hace una municipalidad pequeña que no tenía procurador. ¿No? Había un funcionario que ejercía las veces de procurador, pero no existía propiamente la oficina de Procuraduría Pública. Entonces, hacen su consulta y le dice, oye, señores de la OCE, ¿cómo puedo hacer mi análisis costo-beneficio si no tengo procuraduría? Entonces, para efectos de la ley de contrataciones, mío, en temas de resolución de conflictos, mi municipalidad no puede ser considerada, puede o no ser considerada entidad. Muy bien. Entonces, esto es lo que le responde dentro de las conclusiones de la OCE. Le dice, la normativa de contrataciones establece que la función de evaluar la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio recae sobre el titular o el servidor en quien éste haya delegado de la función, en razón de la cual se desprende que cuando resulte necesario con una resolución contratativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, esta deberá ser emitida por el titular de la entidad de conformidad con las normas de organización interna de cada entidad. No le he puesto más, pero bueno, revisen esta opinión, son como 3, 4 conclusiones, y dentro le dice, o sea, tengas o no tengas procuraduría, o sea, no importa, esto es del titular, y el titular es la máxima autoridad ejecutiva, todavía desarrolla quién es el titular de la entidad. Entonces, quien realiza el análisis costo-beneficio y quien decide considerar es el titular, no el procurador, por favor, no el procurador. Entonces, si ustedes trabajan en una procuraduría y llega materias en contrataciones del Estado, agarran el expediente y lo llevan a alcaldía, o al gobierno regional, o a la que no sé quién será el titular, y lo derivan. Hoy, por si acaso, conforme a la ley, tú tienes que hacer el análisis costo-beneficio, ¿ya? Solo si quieres, me pides opinión, pero primero haz el análisis costo-beneficio con tus dependencias. Yo no. Y yo hice eso cuando trabajaba en la Procuraduría, porque obviamente estaban acostumbrados a que el procurador haga. Revisé la norma y empecé a devolver los expedientes. Fue un show, ¿no? La gente decía, no, ¿cómo así? Inclusive tuvo, digamos, algún tipo de percance con la asesora, porque es lo que usualmente se hace, pero lo que usualmente se hace no es lo que legalmente debía hacerse. Como te digo, lamentablemente las leyes son nuevas y parece que hay mucha gente que no se entera que las leyes han cambiado en ese sentido. Muy bien. Entonces, en conclusión, quien realiza el análisis costo-beneficio y decide conciliar en temas, en controversias, en contrataciones con el Estado, es el titular de la entidad o el funcionario en quien ha delegado la facultad. Es el que realiza el análisis costo-beneficio y la decisión de conciliar. No el procurador, en mayúscula, no lo hace el procurador. Se puede pedir apoyo al procurador, se puede pedir una opinión, nada más. Y el procurador lo único que hace es emitir una opinión, que ni siquiera va a terminar siendo vinculante a la decisión que realice el titular, porque el titular hace su propio análisis costo-beneficio. Muy bien, acaba la controversia, acabada la controversia, bueno, no, obviamente no acabada la controversia, sino insiste la controversia y se decide ir a un proceso arbitral. Y esto es importante, porque hay una responsabilidad en la administración pública de ir a la vía arbitral. No te puedes ir a la vía arbitral porque quieres, ¿ah? No debería ser así. La ley de contrataciones del Estado, el 45.3, establece que constituye responsabilidad funcional impulsar o perseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no será acogida en dicha sede. Ojo, constituye responsabilidad funcional de quién, en primer lugar, del titular o de quien
ha delegado la decisión de conciliar. Entonces, si tu análisis costo-beneficio en la etapa de conciliación determinaba, oye, es mejor conciliar acá porque en arbitraje vamos a perder, y aún así insisten, no concilian y deciden seguir con la instancia arbitral, es responsabilidad funcional. Claro, el problema es que, vamos, en la realidad la gente tiene miedo, los funcionarios tienen miedo de conciliar porque alguien los puede denunciar, se hacen procesos judiciales. Miren, yo cuando era procurador, yo estaba hablando con el procurador anticorrupción y literalmente el procurador anticorrupción me dio un consejo, no concilien. Porque sí, lamentablemente se ganan procesos judiciales. O sea, no importa, así, a veces sea mejor conciliar, igual te hacen un proceso judicial. Bueno, son temas que pasan por otro tipo de discusión. Pero en teoría la ley te dice que solo deberías irte a un proceso arbitral cuando tu análisis costo-beneficio determina que tienes posibilidades de éxito. Si no tienes posibilidades de éxito e insiste en el proceso arbitral, incurres en responsabilidad funcional. Ojo, alerta, alarma. Pero yo nunca he visto un proceso, digamos, iniciado a un alcalde o a un gobernador regional o a un ministro o a algún titular que le hayan dicho, oye, has decidido no conciliar y irte a arbitraje y has perdido, sobre que tu análisis costo-beneficio decía que ibas a perder y por lo tanto asume la responsabilidad. Yo hasta ahora no he visto, la verdad, no sé si ustedes tienen, sea bueno que me lo compartan por una curiosidad académica, intelectual, la verdad yo no he visto. Bueno, entonces, y ahí sí, ya cuando es arbitraje, ya entra el procurador, ya. Culmina la etapa de conciliación y todo se va al procurador. Y ahí sí el procurador es el que empieza a actuar libre e independientemente de manera autónoma. El mismo decreto legislativo 1326, porque además en la ley de contrataciones ya no habla nada más sobre el arbitraje, ya no hay nada más. Entonces entiende que ahí sí ya. Como no habla nada más, entonces ya aplico efectivamente el decreto legislativo del sistema de defensa jurídica del Estado. Entonces, este decreto legislativo contiene disposiciones que regulan la actuación de los procuradores públicos en sede arbitral. Arbitral, muy bien. Entonces, el rol del procurador público, él ejerce la defensa de los intereses del Estado en aquellas investigaciones, procesos, procedimientos, conciliaciones, arbitrajes y o análogos en los que es emplazado como parte procesal, en representación de la entidad donde ejerce sus funciones. Vuelvo a repetir, o sea, la ley es muy clara, ¿no? Ejerce la defensa de los intereses del Estado en representación de la entidad donde ejerce sus funciones. Yo no sé por qué hasta ahora lo separan la defensa del procurador de la defensa propia de la institución, pero bueno, ya supongo algún día superaremos esos errores. Entonces ya es el procurador en que entra a arbitraje, ¿ya? Y tiene algún tipo de funciones. Primero, en la composición del tribunal arbitral. Eh, Ojo, acá dice que aprobar tanto en el arbitraje institucional como en el ad hoc la designación del árbitro por parte de la entidad, siempre que dicha atribución haya sido previamente delegado por el titular del pliego. Esto quiere decir, primero, o sea, en resumen, ¿quién tiene la facultad de aprobar o de designar el árbitro en representación de la institución? No el procurador, sino el titular, el alcalde, el gobernador, ellos. Pero el titular sí está facultado para delegarle, o sí le puede delegar esta facultad al procurador. Entonces dice, ya, toma, tú apruebas, te le delego y tú apruebas y designas el árbitro, ¿no? Cumpliendo ciertos niveles de requisito. Ojo, la ley te establece que el procurador, que el árbitro del Estado debe cumplir ciertos requisitos, pero en esencia es una facultad del titular, que puede ser delegado, ¿ya? No es obligatorio que lo haga el procurador, solo es obligatorio si ha sido delegado previamente. Muy bien, entonces, acá va parte. ¿Qué procuraduría es la competente en la defensa del Estado en los procesos arbitrales? ¿Quién? ¿La Procuraduría de la entidad o la Procuraduría especializada en arbitraje? Porque hay, ojo, un poco haciendo un paréntesis, la Procuraduría especializada en arbitraje es una Procuraduría que recién se está implementando, recién la carga procesal de las Procuradurías de las entidades están yendo a la Procuraduría de arbitraje, todavía no está funcionando, ¿no? Entonces, aún en la realidad, la defensa del Estado en materia arbitral sigue siendo por parte de los procuradores de la institución. Pero el procurador especializado en arbitraje va a entrar, ¿cuándo? ¿Siempre?
¿O solo en algunos casos? Esa es la pregunta. ¿Qué cosa dice el reglamento? El procurador público especializado en arbitraje ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado en toda clase de procesos arbitrales. ¡Wow! En toda clase de procesos arbitrales, especialmente en aquellos originados por controversias surgidas en los contratos suscritos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Se exceptúa su intervención en arbitrajes de índole laboral, o sea, ahí sí no está obligado, se entiende que todos los arbitrajes laborales son llevados por el procurador de la institución. Inicia las acciones judiciales pertinentes a fin de obtener la anulación del laudo arbitral, de ser el caso. Entonces, si yo leo este artículo, el 50.1, yo entiendo que el procurador especializado lleva todos los arbitrajes, salvo los laborales. Todo lo demás lo debería llevar la Procuraduría, ya no el procurador de la entidad, sino el procurador especializado. Pero, si leemos un poquito más abajo, dice, el 50.3, asume competencia en calidad de sujeto activo o pasivo, es decir, como demandante o demandado, en el proceso arbitral, interviene cuando la pretensión o el monto total del contrato en materia de controversia supera las 200 UITs. Solo en ese caso. O sea, si el monto de la controversia del contrato es casi 200 UITs, es casi 1.000.000, ¿no es cierto? Si supera ese monto, recién actúa. Si es menor ese monto, se entiende que sigue siendo competencia del procurador de la institución, sea municipal, sea regional, sea nacional. Si supera ese monto, lo que tendría que hacer la entidad es derivarle todo al procurador especializado, ¿no? Oye, toma, esto es el proceso, o esto es lo que deberías hacer, ¿no? O esto es la controversia que tenemos. ¿Cuándo más asume la Procuraduría Especializada en Arbitraje? Ante el pedido expreso de un procurador. En este último caso no se considera la cuantía. Si el pedido manifiesta una causa que justifique el traslado, o sea, yo soy procurador, tengo un proceso de arbitraje y le pido al procurador especializado en arbitrajes, oye, por favor, expresamente, por favor, lleva este caso en base a estas razones. Justifico, mira, puede ser una justificación. Esta Procuraduría no ha tenido procesos, controversias en contrataciones con el Estado en arbitraje, por lo tanto, nunca ha llevado contrataciones del Estado, este arbitraje en contrataciones del Estado. No tenemos abogados profesionales en eso que puedan coadyuvar al labor y, por lo tanto, por favor, en mérito una especialización y a una mejor defensa del Estado, te pido que tú lo lleves. Eso podría ser una causa que justifique, ¿no? Entonces, pero siempre tiene que ser justificado. Entonces, solo la Procuraduría Especializada actúa defiende a la institución en dos razones. Cuando la controversia supere las 200 UITs o cuando hay un pedido expreso del propio procurador público y con una causa que lo justifique. Con una causa que lo justifique. Nada más. Muy bien. Entonces, obviamente, ya en temas del arbitraje propiamente dicho, el procurador tiene todas las facultades que tiene el representante, el apoderado legal, ¿no? Puede demandar, puede reconvenir, puede presentar excepciones, puede plantear cuestión previa, puede solicitar el uso de la palabra, puede hacer absolutamente todo lo que hace el representante o apoderado de la institución, porque él es el apoderado. Entonces, es más, y esto es importante, por favor, decirlo, discúlpeme, antes inclusive, en el anterior sistema y conforme a los MOF de los propios gobiernos regionales, locales, a veces para presentar una demanda te tenía que autorizar el Consejo Municipal o el Consejo Regional, ¿no? Para presentar tal cosa, inclusive si, obviamente, no en este tipo de procesos, en otros procesos, tú querías, digamos, había en un proceso penal, por ejemplo, había un principio de oportunidad, una terminación anticipada, tenías que solicitar la autorización al titular o al consejo municipal, a alguien para que te autorice. Ahora ya no. El sistema es autónomo. El procurador tranquilamente va y ejerce todas las facultades sin pedirle autorización a nadie, ni siquiera para cobrar las reparaciones civiles o los montos de indemnización o lo que se cobre, nada. Ya la ley es tajante, o sea, ya el procurador tiene todas las facultades procesales. Entonces, ya, eso es importante decirlo. Y hay algo, además, no solo tiene las facultades procesales, sino el procurador tiene una facultad
muy importante, un poder muy importante, ¿no? Que él puede pedir información a cualquier entidad pública. Y esa entidad pública, sea cual sea, no solo su institución, sino entidad pública en general, está en la obligación de contestarle en el plazo y tiempo que el procurador lo ha solicitado, bajo apercibimiento de dar a conocer, en caso no le entreguen la información a la Procuraduría General del Estado e iniciar un proceso por falta funcional. Ojo, esto es importante. Otro también que es importante que hay que decir es que el sistema de defensa jurídica del Estado vincula no solo al procurador, no solo al procurador junto, sino a los abogados que trabajan en las procuradurías, y no solo los abogados que trabajan en las procuradurías, sino también aquellos abogados o estudios de abogados que se contrata especialmente por un caso, ¿ya? Ellos, por más que sean contratados bajo un régimen civil, están vinculados al sistema de defensa jurídica del Estado y tienen que actuar conforme lo dice el sistema de defensa jurídica del Estado. Y el procurador, sin ningún tipo de documento adicional, o sea, con un documento simple, puede delegar su representación a cualquier abogado. A cualquier abogado. Delega su representación con un escrito simple. No se necesita ir a escritura pública y hacer un poder para hacer un delegado procesal o un apoderado judicial. No, nada de eso. Con un escrito simple, el procurador delega la representación a cualquier abogado, sea dentro de las procuradurías o sea un externo. Pero este externo, si es externo, sea estudio de abogados o sea un abogado externo que se contrata por su profesionalización, especialización, está vinculado al sistema. Y digamos, si este abogado externo, ojo, imagínate, es tan fuerte el sistema que si este abogado externo incumple un tipo de su obligación, asume responsabilidad administrativa y obviamente el servicio no lo va a procesar, pero sí la Procuraduría General del Estado lo sanciona. La Procuraduría General del Estado sí lo puede sancionar. Ojo, es muy fuerte. Ahora el sistema es fuerte, ya no es como antes. Ya, he hecho el pause. Bueno, entonces inicia el proceso arbitral, bueno, se desarrollan las audiencias, las excepciones, se presenta demanda, contención, demanda, reconvención, sale el laudo arbitral. Y acá, para terminar, ¿no? La pregunta ¿es obligatorio iniciar acciones para la anulación del laudo arbitral? El artículo 31 de la ley, bueno, el decreto legislativo de los procuradores, te dice que es un acto de inconducta funcional no presentar recursos impugnatorios en los procesos o procedimientos en los que interviene, dejando consentir de manera injustificada una resolución judicial, disposición fiscal, laudo arbitral. Resolución que ponga fin al proceso, procedimiento o a la investigación y que perjudique los intereses del Estado. Señores, de manera preliminar, cuando una sentencia no es favorable a los intereses del Estado, no importa el grado que sea, de manera preliminar, el procurador lo tiene que apelar. Si no cae exactamente un acto de inconducta funcional. Solo puede dejar consentir una resolución cuando hace un análisis costo-beneficio y le dice al titular, hoy por si acaso, es mejor dejarlo consentir, ¿ya? Y el titular o en quien se delegue le autoriza. Si no, obligatoriamente el procurador tiene que apelar. Y ojo, pero estas son las controversias que hay, materias económicas, ¿no? Cuando no hay controversia económica, el procurador sí ya puede tranquilamente decidir, puede decidir tranquilamente no conciliar, o conciliar, ¿no? Pero cuando hay unas controversias de naturaleza económica, se entiende que... Entonces, si yo leo esto, digo, oye, a ver, no puede no presentar recursos impugnatorios o dejar consentir laudo arbitral. No existe una instancia, no es que tú puedas apelar el laudo arbitral, eso no existe, ustedes eso saben más que yo. Lo único que te quedaría es presentar una anulación del laudo arbitral. Entonces yo entendería que me obliga, ¿no? Me obligaría a hacer a hacer un proceso de anulación del laudo arbitral. Claro, siempre y cuando el titular no me haya autorizado, ¿no? No haya hecho mi análisis costo-beneficio. Pero en materia de contrataciones del Estado hay un pero, es diferente. 45.3 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo arbitral previa autorización del
titular de la entidad mediante resolución debidamente motivada bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. En temas de contrataciones del Estado, es el titular el que decide proseguir o no con el proceso de anulación del laudo arbitral. Y además, esa decisión solo él la puede tomar, no la puede delegar. Esta facultad es indelegable. Para tal efecto se realiza el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo, recursos del proceso judicial, la expectativa de éxito de seguir la anulación. Constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. Los procuradores públicos que no interpongan esta acción no incurren en responsabilidad. Entonces, lo que te dice, oye, en primer lugar, no es responsabilidad del procurador iniciar decidir la anulación o no del laudo arbitral en materia de contrataciones del Estado, sino del titular. Y el titular tiene que decidirlo solo él, no lo puede delegar y tiene que hacer un análisis costo-beneficio. Entonces, termina siendo una decisión del titular siempre y cuando el costo-beneficio diga que hay una expectativa de éxito en la anulación del laudo arbitral. Si no, incurra en responsabilidad funcional. Bueno, eso ha sido, por ahora, no sé, creo que me he pasado del tiempo. Muchas gracias y más bien si hay algún tipo de pregunta, duda, sugerencia, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Se me puede apreciar? ¿Se me escucha, verdad? Ya, listo, sí. Muchas gracias, doctor. Ha sido una ponencia muy dinámica. Especialmente se abordó sobre el tema inicialmente abordó el tema de la que es la defensa jurídica del Estado. Si bien es cierto, tiene la finalidad de poder fortalecer, unificar o modernizar la defensa jurídica del Estado, como usted lo mencionó ya en el ámbito local, nacional o a nivel nacional, y que estas pueden ser en sedes militares, judiciales, de arbitral o hasta el Tribunal Constitucional o órganos administrativos o de otras instancias de similar naturaleza como el que hoy estamos abordando en la sede de arbitrajes y conciliaciones, ¿no? Lo cual está a cargo de los procuradores públicos. Y que estos prácticamente tienen la labor de velar los derechos e intereses del Estado, como usted lo señaló, así como de coadyuvar de manera eficiente y de forma eficaz el cumplimiento efectivo de las sentencias que se ordenen, ¿no? O no, un hacer o un no hacer o un dar al Estado, ¿no? Así como también tienen la labor de evitar futuras imputaciones al Estado, responsabilidades civiles o de cualquier otra índole de ello, ¿no? Y sobre todo en los casos en que el Estado sea la parte emplazada o decida en los procesos de capital. Bueno, dado esto, doctor, quería consultarle o preguntarle si realmente es efectiva la defensa jurídica del Estado que realizan los procuradores en materia de procesos de arbitraje bueno, y otra pregunta es que ¿cómo podemos medir la eficiencia de la Procuraduría Pública? Bueno, yo creo que en realidad aún el sistema es un poco deficiente, ¿no? O sea, lamentablemente este sistema que se ha creado en el 2016-2019 aún está en implementación. Aún existen los procuradores en primer lugar, son aún dependientes de los titulares de la entidad y eso hace que su función no sea tan buena, ¿no? Es un diseño institucional que no ayuda a que el procurador tranquilamente pueda ejercer funciones, porque miren, si es un contratista, o sea, cual sea la materia, ¿no? Viene el alcalde y le dice, oye, este es mi amigo, él me ayuda en la campaña, no lo friegues en procesos de arbitraje, concilia, cualquier cosa, ya el procurador está sujeto porque es un dependiente funcional. Entonces ya yo creo, solo por un tema de diseño, yo creo que ya solo por un tema de diseño, cuando las procuradurías terminen de pasar a la Procuraduría General del Estado, yo creo que va a ayudar mucho el tema de diseño y van a mejorar mucho la defensa del Estado. Los diseños son importantes. Permítame acá hablar con un ejemplo de diseño, de cómo funciona un diseño, porque a veces tenemos mucha expectativa de la gente y cuando en realidad muchas cosas se podrían mejorar solo con un diseño institucional. Miren, el Tribunal de Garantías Constitucionales, esto es un ejemplo, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue creado en la Constitución de 1979, era compuesto, era compuesto de diferente manera. 3 eran nombrados por el Poder Ejecutivo, 3 eran nombrados por el Poder Legislativo y 3 eran nombrados por el Poder Judicial.
una composición de 9 magistrados del Tribunal Constitucional, y que además se permitía la reelección. Esto, aunque no lo crean, lean en los escritos del magistrado Roca, Aguirre Roca, que fue el único magistrado que fue miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales y después fue miembro de este Tribunal Constitucional actual, con una forma de composición diferente. Y él tiene un artículo que se llama Las razones del fracaso del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y le echa la culpa a este diseño, porque al final dice, o sea, el Tribunal de Garantías conocía en casación los procesos de la Corte Suprema, del Poder Judicial. Pero los que eran nombrados por la Corte Suprema, que además buscaban la reelección, porque estaba permitido con la reelección, eran los defensores de las resoluciones del Poder Judicial. No defensores de los derechos fundamentales, sino defensores de quien los había nombrado. Y como además buscaban su reelección o su permanencia en el cargo, era un incentivo, el diseño era un incentivo maldito, ¿no? Para que el tribunal no funcione. Aunque ustedes no lo crean, esta forma de composición del actual Tribunal Constitucional funciona de mejor manera que lo anterior, porque por la alta votación que se pide, bueno, que muchos estamos decepcionados, pero es mejor que la anterior. Y eso es una muestra clara de cómo solo los diseños institucionales pueden mejorar. Si ustedes lo revisan el Federalista de Madison, que es el que sustenta de cómo debía ser la Constitución de Estados Unidos, él pone mucho énfasis en el diseño institucional. Él cree que las cosas del aparato público pueden funcionar a mejor o peor medida de acuerdo a cómo esté diseñado institucionalmente. Entonces, en tu diseño institucional, el procurador, que es el que tiene que defender los intereses del Estado, más allá de quién sea el alcalde o los funcionarios, pero depende del alcalde, del gobernador regional, nunca va a ejercer una buena defensa. Y aparte de eso, obviamente, los procuradores aún son muy mal pagados. Y lamentablemente no se ha vuelto un cuerpo especializado, colegiado, ¿no? Yo supongo que eso se corregirá. Y además, su cargo es a dedicación exclusiva. O sea, tienes un funcionario mal pagado que además le obligas a hacer dedicación exclusiva. Ya pues, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué cosa? Que sea un Vallarriestra que haga la defensa del Estado, no puedes. Entonces se tiene que mejorar ese tema. Entonces yo espero que cuando ya termine este proceso, que lamentablemente este gobierno lo ha terminado de paralizar, ¿no? O sea, a nadie le conviene, ojo, a ningún político titular le conviene que la Procuraduría General del Estado funcione. Entonces, lamentablemente este gobierno lo ha paralizado, lo ha descabezado, ya no hay Procurador General del Estado, estamos con una Procuraduría descabezada. Entonces, si no hay forma de que esto se pueda implementar, se supone que ya para el año pasado ya debería haber iniciado. Yo he pasado inclusive una evaluación preliminar. Lamentablemente ahí se ha quedado, se ha parado, no sabemos hasta dónde más va a llegar. Ahora, ¿cómo medimos el éxito? Hay criterios de éxito, ¿no? Pero yo creo que en realidad es cuánto, o sea, de los montos en controversia, y ahora se puede medir porque existe un módulo de seguimiento de los procesos judiciales, un módulo que todos los procuradores están obligados a llenar, que te establece tipo de demanda, cuánto es la cuantía, cuánto has pagado, cuánto has recuperado. Yo creo que la mejor manera de demostrar si tiene éxito o no el procurador no es tanto en la cantidad de procesos, sino en tu defensa, cuánto menos has pagado o cuánto has recuperado. De tu pretensión, cuánto es. Entonces, más o menos están generando eso los, ya los indicadores para ver, ¿no? De acuerdo a la carga procesal, cómo va el trabajo. Pero termina siendo muy subjetivo porque cada caso es diferente al otro. Va a ser un poco difícil poder evaluar, ¿no? Un test de calidad. Bien, doctor. Pasaremos a las preguntas de los participantes. Sí, claro. Bueno, la doctora Fabiola Poblet pregunta, dado su especialidad en conflictos, quiero un comentario sobre el artículo 8 del decreto de urgencia 20 del 2020, mediante el cual el contratista debe presentar una garantía por el 10% que requiere Ajá. una medida cautelar contra una entidad del Estado, mientras que el Estado no tiene tal requisito. ¿Esta disposición es constitucional o no? Bueno, en primer lugar, a ver, el Estado, muchas gracias por la pregunta. El Estado en realidad, por mandato constitucional, está exonerado del pago de tasas judiciales, ¿ah? O sea, nunca entra en igual de condiciones porque es el Estado propiamente dicho. Además, al Estado siempre vas a tener de dónde cobrarle, ¿no? O sea, si pierde o no, bueno, el Estado primero asume responsabilidades funcionales, si deciden ir a un arbitraje o no.
se entiende, en teoría, el procurador o el alcalde, el titular que decide irse a un arbitraje, asume una responsabilidad funcional, cosa que no pasa con el privado. Yo no creo que en realidad sea constitucional, porque sí, o sea, claro, en un plano formalista las partes deberían ser iguales, pero el Estado sí tiene, digamos, asume ciertos niveles, niveles de responsabilidad, y obviamente el Estado tiene que tener algún tipo de exoneración de estos pagos, porque si no, ojo, nadie, porque por un incentivo, nadie prefería irse a un arbitraje cuando debería irse, porque van a decir, oye, pero tienes que pagar. Y usualmente los funcionarios no asumen la responsabilidad por los costos. Es más, a ver, este es un centro de arbitraje. Ustedes han visto, ustedes han podido ver cuando el Estado desemplazado es una parte, es muy difícil inclusive que a veces pague, ¿no? Se demoran los pagos del centro de arbitraje, el pago de los árbitros, de las tasas de arbitraje, porque es muy difícil que en una administración pública alguien se haga cargo de los costos procesales. Entonces, si le vas a pedir una garantía tipo el 10% como se le pide, nadie lo va a hacer. Y el Estado terminaría estando en una situación de indefensión. Yo creo que es la mayor razón por la que hace. Pero por mandato constitucional, ojo, ¿ah? Desde la Constitución, el Estado está exonerado de tasas judiciales. Bien, doctor, muchas gracias. Jessica Natalia Huarca nos pregunta, buenos días. ¿Quiénes realizan el control a los procuradores y qué criterios usan? Ya, gracias. Ahora en la Procuraduría General del Estado, disculpen, es más, hay un consejo, no me acuerdo cómo se llama, un consejo de ética, no me acuerdo exactamente, de funcional, que ya va a sancionar, debería sancionar las responsabilidades funcionales de los procuradores y de los abogados que son parte del sistema. ¿Ya? Entonces, el problema es que aún sigue en implementación, ¿no? Pero ojo, ya hay casos en que ya la Procuraduría ha sancionado a procuradores, ¿ah? Entonces, si ustedes ven que un procurador no actúa de acuerdo a sus funciones, háganse una cartita a la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría General del Estado va a iniciar un proceso disciplinario. En temas de procurador público, temas funcionales del procurador público, quien ve y quien sancione la Procuraduría General del Estado, no el servir, ojo, no el servir, y esto es importante decirlo, no el servir. El servir funciona a todos los otros funcionarios públicos, pero en temas de temas funcionales, de faltas funcionales, en cuanto a la defensa del Estado, es la propia Procuraduría General del Estado la que sanciona a los procuradores y a los abogados vinculados a esta. Bien, doctor. Una pregunta más de Daniela Alexandra. Doctor, buen día. Si bien es cierto que el análisis del costo-beneficio lo hace el gobernador con su equipo, ¿por qué siempre las procuradurías en las conciliaciones generalmente no arriban a un acuerdo satisfactorio y prefieren ir a un arbitraje? Y en muchos casos, en muchos arbitrajes, es la entidad quien pierde. Uh -huh. Bueno, sí, Daniela, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, según los estudios, el Estado pierde en arbitrajes en casi el 70% de los casos. Y pucha, en verdad la situación es terrible. Y yo no sé en realidad por qué, es que existe un temor de verdad de que si concilian, eh, van a ser denunciados. Hay un temor. Y eso es verdad. O sea, yo soy procurador, yo me he juntado con los procuradores, yo he hecho el primer curso además del sistema de defensa jurídica del Estado dado por la propia Procuraduría General del Estado. He conversado y uno de los grandes temores que tienen los procuradores en realidad es este, a Fabiola Paulet me ha puesto cuál es la fuente. En realidad hay unos estudios que incluso los pueden encontrar en Google Académico hasta el año 2015, justamente para la reforma del sistema del decreto legislativo de la Procuraduría se hizo un estudio, ¿no? Y ahí está. La Contraloría también hizo, discúlpame Daniela, un paréntesis, la Contraloría también hizo un estudio, creo, para el año 2012, que está también en internet, 2012-2013, donde evalúa, ¿no? La ineficiencia del Estado a la hora de defenderse en los procesos arbitrarios. O sea, sí hay jurisprudencia, búsquenla nomás. Ya, seguimos. Entonces, yo creo que en realidad existe un miedo, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto el análisis costo-beneficio, el análisis costo-beneficio lo debería hacer el titular, en la práctica, yo supongo por desconocimiento de la ley, lo siguen haciendo las procuradurías públicas. Y además, a quien delegan la facultad de conciliar sigue siendo el procurador público, ¿no es cierto?
Entonces, y a veces los procuradores de verdad no quieren asumir la responsabilidad, entonces prefieren no llegar a un acuerdo y pasa. Yo supongo que esto, con el mayor conocimiento de las normas, se va a llegar a subsanar. Yo creo que hay que hacer un énfasis muy fuerte en el análisis costo-beneficio. Yo creo que las oficinas de control interno en realidad deberían ver ahí, oye, cómo se ha hecho el análisis costo-beneficio, quién lo hace, y de acuerdo a eso, porque es el análisis costo-beneficio el que te decide conciliar o no, o irnos a arbitraje. Pero lamentablemente lo ven como un trámite administrativo más, ¿no? Es un trámite administrativo más cuando en realidad es lo más importante para llevar un acuerdo. Pero veremos cómo va en la práctica. Como yo les digo, en realidad este sistema es nuevo, o sea, 2017 al 2019 se creó el reglamento, el 2020 vino la pandemia, recién el 2021, o sea, el año pasado, la Procuraduría General del Estado emitió los primeros lineamientos, ¿no? De las competencias de las procuradurías, o sea, recién estamos tratando de implementarlo. Vamos a ver cómo funciona esto en el futuro. Yo tengo optimismo en que pueda funcionar mejor, pero lamentablemente no hay una voluntad política del más alto nivel de que se termine de implementar la Procuraduría General del Estado. Vamos a ver eso en el futuro, ojalá se pueda hacer. Pero, ojo, repito, la decisión de conciliar o no, no recae en el procurador, no debería recaer en el procurador, recae en el titular. Bien, doctor. Tenemos una pregunta desde Facebook. Israel nos pregunta, ¿y es ético que el procurador haga publicidad en sus redes sociales sobre la gestión que realiza, bueno, los gobernadores, en vista que No, la pues, defiende los intereses del Estado, más no de la autoridad? sí, claro, es que en teoría ya no, pues no, es que el sistema ahora dice que el procurador es dependiente funcional y administrativamente de la Procuraduría General del Estado, pero en la práctica, vuelvo a decir, esa ley, esa parte de la ley no se ha puesto en práctica. Los alcaldes y los gobernadores regionales siguen nombrando los procuradores y los sacan cuando les da la gana, entonces siguen funcionando como si fueran pues sus funcionarios, ¿no? Sus subordinados. No debería ser, la verdad, no debería ser, no debería estar permitido que, salvo, digamos, un tema ya de una política regional, ¿no? O sea, de verdad establecida, tipo una política nacional, una política regional, una política municipal, de verdad ya una política institucional, ya eso puede ser, ¿no? Porque a veces existen coadyuvantes. Pero de ahí que sea un propagandístico del gobernador, del alcalde, ya es totalmente diferente, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. No debería ser. Pero ese es un tema de diseño. Mientras que las procuradurías no pasen efectivamente a la Procuraduría General del Estado, vamos a seguir viendo esto porque va a seguir dependiendo del alcalde y del gobernador regional. Esto es un tema de diseño institucional, más allá de lo que diga o lo que puede decir la norma. Mientras que no se solucione ese tema, vamos a seguir viendo eso. Bien, doctor, creo que no hay más preguntas de los participantes. Doctor, agradecerle y tal vez nos pueda brindar un último comentario para poder cerrar esta ponencia que usted está realizando. Bueno, sí, en realidad, en temas de defensa del Estado, bueno, por la poca, en realidad, poca experiencia que he tenido como procurador, y bueno, y al llevar, nosotros fuimos de la primera promoción, como ya le indiqué, este, que llevó el curso del sistema jurídica, del sistema de defensa jurídica del Estado, es la ley, la nueva ley, el nuevo sistema genera muchas expectativas. Una de las razones por las que no funciona es por la falta de voluntad política. Quizá una de las cosas en las que podríamos pedir es que ya, oigan, hagan políticamente, tomen la decisión de que este sistema funcione. Y yo creo que podría funcionar mejor, solo por un tema inclusive desde diseño institucional. Es algo que lamentablemente venimos arrastrando. Tenemos que dejar de pensar que el procurador es el abogado del alcalde, que el procurador es el abogado del gobernador regional, que el procurador es el asesor legal. No es ni el abogado del alcalde, ni el abogado de los funcionarios, ni el abogado del gobernador regional, ni es el asesor legal. Otra persona, otro funcionario es el asesor legal. Entonces, el procurador es el que debe defender a la institución en las controversias judiciales o arbitrales o de otra índole. Falta mucho por explorar. Yo les pido, por ejemplo, revisen los artículos científicos inclusive que hablan sobre el rol de procurador. Casi ningún, yo no he visto casi muy poco artículos científicos de investigación sobre el rol del procurador. Hay algunos
que se basan todavía en la ley, en la anterior ley, en el decreto legislativo 1068. Inclusive en la página de la OCE, hay ¿no? el arbitraje en contratación del Estado y el procurador, hay un artículo que ustedes revísanlo, que es todavía del año 2012 con la anterior ley, y que está por ahí colgado en la página de la OCE. Entonces, claro, si yo soy un investigador o quiero saber un procurador nuevo, que quiero saber, entro, pucha, leo eso, digo, qué bacán allá, pero está desactualizado. Un tema, yo les invito en realidad a que investiguen esos temas y, por ejemplo, podríamos hacer un artículo científico sobre el rol del procurador o la decisión de conciliar en contrataciones del Estado, porque nadie lo hace, o sea, nadie lo hace, ¿no? El rol del procurador, entre varias cosas. Entonces, hay mucho por investigar, hay mucho por aprender. Es un sistema que recién se está implementando, un sistema nuevo. Muchos funcionarios y nosotros mismos no advertimos que hay un nuevo marco jurídico, no advertimos que es un sistema propiamente de defensa jurídica del Estado, y mucho menos advertimos que es una disposición constitucional, ¿no? Del procurador, de la función del procurador público. Entonces hay mucho por hacer, a los que se dedican en realidad a estos temas, hay mucho por investigar. Solo de ahí les dije un tema de tesis, revisen el tema de la beneficencia, ¿no? Con este consorcio imperio de los incas y el procurador, el nombramiento del procurador, ahí tranquilamente pueden hacer trabajos de investigación. Pero hay mucho por estudiar, hay mucho por estudiar. Bueno, y muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por la ponencia muy académica y muy dinámica. Agradecerle a nombre del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas en Pago Internacional. Agradecerle también a todos nuestros asistentes que el día de hoy estuvieron en este evento acá. Muy bien, vamos a cerrar este bloque y hasta otra oportunidad, doctor. Bien, si nos Muchas gracias, un abrazo, nos vemos. Acompañar para el sorteo de unas becas que lo habíamos mencionado inicialmente, que es sobre el curso de especialización en administración de contratos de construcción en obras públicas para aquellos usuarios o seguidores que han podido comentar, seguir la página y etiquetar a todas las personas, ¿no? Voy a proceder a compartir. Aquí se encuentra la publicación del sorteo de las medias becas, de la media beca, y las personas que han podido participar. ¿Alguien me puede decir, David, se puede apreciar la pantalla del sorteo? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí se puede. Muchas gracias. Entonces, estas son las personas que han podido cumplir con todos los requisitos para el sorteo de la media beca del curso de especialización que acaba internacional. Tenemos la señorita Cintia, Yadira, Danae, Lady, Heber Mauricio y el señor Valer Jorge. Este es un sorteo al azar, lo estamos haciendo de manera pública para que no haya ningún inconveniente. La ganadora es la señorita Lady Albino, perdón, Lady Adivino. Se indica a la persona Lady Adivino que se ponga en contacto con nosotros para poderle brindar su media beca para el curso de especialización en contratos de construcción en obras públicas. Bueno, esto sería todo y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor. Buenos días. Una consulta. Sí, dígame. Con respecto al